El profesor Ricardo Manuel Souto es catedrático de Físico-Química, Electroquímica y Corrosión en la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. El profesor es académico numerario de la Real Academia Canaria de Ciencias e investigador senior en el Departamento de Química de dicha universidad. Tiene un grado en Química de la Universidad de La Laguna y el doctorado en Química de la Universidad de Utrecht en Holanda. La Universidad de La Laguna dirige el grupo de Electroquímica y Corrosión dentro del Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología. Ricardo Souto es miembro de destacadas asociaciones científicas, ha sido además profesor visitante en diversas universidades de Portugal, Inglaterra, Rumania, Alemania, Hungría, Eslovenia, Brasil y México. Ha dirigido numerosos proyectos nacionales, binacionales, europeos e internacionales. Sus áreas principales de investigación son corrosión de metales, recubrimientos protectores para metales, degradación de biomateriales, cinética de electrodos, microscopía electroquímica, electroquímica ambiental, que le han reportado más de 240 publicaciones en revistas especializadas y 15 capítulos de libros. Está de visita a nuestra facultad para comenzar un convenio específico de colaboración con el Grupo PIS, Grupo de Ingeniería de Superficie, que funciona en nuestra facultad, dentro de un convenio marco que la UTN suscribió con la Universidad de La Laguna, impulsado por nuestra facultad. El profesor estaba en un congreso de la Asociación Internacional de Electroquímica en Mar del Plata y su viaje a Concepción del Uruguay y el estancia de 4 días en nuestra ciudad ha sido financiado por el PEE, Programa de Movilidad Internacional de la UTN. Muchísimas gracias por la gentil presentación y muy especialmente quiero agradecer la oportunidad que se me está dando para poder conocerles en primer lugar y también darnos a conocer un poquito nosotros también con vistas a poder seguir explorando caminos en los que poder colaborar y establecer sinergias, porque el conocimiento no es propiedad de ninguna institución, ni de ningún grupo, ni mucho menos de un país, sino que se enriquece con todas las contribuciones que se hacen desde diferentes culturas, formaciones, backgrounds, pero especialmente también con diferentes áreas de investigación, porque no podemos cubrir toda la ciencia y la tecnología, no solo el esfuerzo, y es el enriquecimiento cuando aprendemos unos de otros que descubrimos nuevos retos y muchas veces conseguimos encontrar soluciones juntas. Por este sentido me siento muy contento, me he sentido muy bien recibido, demasiado bien, pero bueno, quiero decirles que hay una proximidad, nosotros estamos un poco un puente en las Islas Canarias entre 3 continentes, y yo al menos esta vez sí lo he sentido así, al menos con el continente americano, y de esta manera me siento muy feliz y saldré con muchos recuerdos y con muchos retos. Sin más, quiero brevemente presentarles a una institución, la más antigua en las Islas Canarias, que es la Universidad de La Laguna, con más de 200 años de existencia, aunque su desarrollo solamente se produjo en la segunda mitad del siglo XX. Es además un territorio que estamos un poco lejos del continente, como ya lo ven aquí, y un territorio volcánico que configura que nuestra fragmentación nos lleve a ser personas que dependemos mucho de los contactos. Y por eso, básicamente, hacer un contacto nacional ya es casi como un internacional, muchas veces. Y por eso es uno de los ámbitos en los que hemos desarrollado fundamentalmente nuestro trabajo. Represento particularmente al Instituto de Materiales y Nanotecnología de la Universidad de La Laguna y de esta manera les presento un poco mi grupo de investigación, que es el grupo que lidero en electroquímica y corrosión. Tengo un problema con el avance, que antes me funcionó y ahora no. ¿Ahora? No. Es el problema que estoy teniendo. Brevemente, como ya nos fue presentado, este grupo de electroquímica es una confluencia de 2 líneas fundamentales de trabajo. Una en electroquímica, que es mi formación inicial, y por otro lado, la aplicación a temas de ambiente y muy en particular de corrosión y de materiales. Pero entre ellas
No, no lo está avanzando. Tampoco. Ahora sí. Pero sí. Por lo tanto, lo que no está es recibiendo la señal. Un segundo. Si lo solucionamos por... Bueno, entonces, básicamente dentro del Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología, que fue una confluencia inicialmente de grupos de investigación en la física y en la química en nuestra universidad, pero con un enfoque a poderlo aplicar al desarrollo y caracterización de materiales, es donde se estableció el grupo que estoy liderando. No voy a poder hacerlo de esta manera, pero eso, pues básicamente utilizamos mucho las técnicas electroquímicas, pero sobre todo los propios desarrollos de métodos de operación que podemos ir haciendo. Formamos y realizamos nuestras propias sondas, nuestros propios elementos de análisis, y de esta manera, sobre todo, aquí muestro simplemente un diagrama esquemático de lo que voy a hablar hoy, un microscopio electroquímico. ¿Vale? Y nuestro campo de aplicación general, más habitual, entonces, es el de la corrosión y la caracterización de la protección de materiales en diferentes ámbitos. Entre ellos, particularmente, hemos dedicado también mucho tiempo desde la escala habitual de trabajo a lo que podemos ver en la miniaturización. Por otro lado, la bioactividad de los hipertipotésicos. En este sentido, tenemos colaboraciones con grupos de veterinaria y grupos de medicina que también nos han ido permitiendo ir trasladando nuestras medidas electroquímicas para luego poderlas confluir con cómo ese comportamiento, ese mismo material implantado en un sistema animal modelo, hemos podido ir caracterizando. Y una división un poco más menor, pero también importante, por la limitación de nuestro territorio, es el tratamiento de aguas, que con diferentes diseños electroquímicos pues hemos resuelto algunos problemas en joyería, en contaminación de aguas naturales, etc. Pero básicamente lo que queremos hoy es centrarnos en hablar de la corrosión, de la aplicación de las técnicas electroquímicas en la ciencia de los materiales. Y para ello quisiera situarles a que la ciencia de los materiales surgió como área independiente del conocimiento relativamente reciente, al menos en escala de tiempo, porque se empezó a formar, prácticamente se reconoció como disciplina independiente de química, física, mineralogía, allá por los años 60, que es donde está mi fecha de nacimiento. Por lo tanto, me siento un poco contemporáneo con ella. Y de esa manera se ha podido ir extendiendo como una confluencia de contribuciones desde las ingenierías, desde las ciencias, etcétera, etcétera. Y por eso hemos ido desarrollando cada vez más interés en las nanoscalas. Pero yo quisiera llevarles a eso, al conocimiento de las nanoscalas, y para ello retomar lo que son las microscopías de sonda. También se les puede llamar microscopías de campo cercano o próximo, o en algunos casos, métodos de microscopía de escaneo, ¿vale? Básicamente, el primer gran desarrollo, y de hecho lo reconocido en la contribución científica, la comunidad científica ha sido con el desarrollo en 1981-82 por Winnig y Rohrer en Zúrich, en Suiza, del microscopio de efecto túnel. Este es el primero, ya ves que con resolución atómica se podía resolver la superficie. Y de esta manera identificar, no solo saber dónde están, sino ahora ver cómo se unen unos con otros y ponerlos en una imagen, como es el caso del silicio. Esta es una fotografía de su primer trabajo. La importancia que tuvo reportó que en muy poco tiempo, lo que no es habitual para los premios Nobel, les concedieron en 1986 a estos dos, junto con al gran desarrollador de la microscopía electrónica, el Premio Nobel en 1986. Aquí los tenemos un poco con su primer dispositivo enorme, como era entonces. Este método básicamente nos permite visualizar cómo son las superficies, gracias a que una propiedad física, que es que átomos muy próximos, sus funciones de onda progresan espacialmente y pueden solaparse. Y de esa manera, poniendo una muestra y una punta resuelta atómicamente suficiente proximidad, sin tener contacto físico, pero claro, en el orden de los nanómetros de las distancias interatómicas, sus funciones de onda se
pueden acoplar en su expansión espacial y polarizando adecuadamente la punta, permitiendo un estado energético más bajo para la punta que para los estados superficiales de la muestra, pueda establecerse una corriente de efecto. Esa corriente, que lo he representado por una única flecha, debo ser un poco más riguroso porque no es una densidad de estados que están distribuidos de forma continua, y son todos en la misma número. Pero de cada una de ellas tiene sus diferentes contribuciones por encima del nivel cero. Lo que es muy importante es que este proceso es dramáticamente dependiente en la distancia entre los dos materiales. Y la corriente que por lo tanto fluye va a ser muy proporcional a la masa del electrón, pero especialmente al campo eléctrico aplicado y a la distancia. Y esto es lo que hace especialmente poderosa la técnica, porque ahora, cuando aproximamos una punta a nuestra superficie, podemos ver que la corriente va a modificarse dependiendo de qué tan cerca o lejos estemos. Y ahora, buscando mantener una corriente constante, estaremos realmente siguiendo el contorno de cada agregado atómico que tengamos en un sistema. Y esta es la manera que, de esta manera, una respuesta que se establece punto a punto, se construye píxel a píxel en una imagen que luego se convierte en un mapa. Y eso es lo que nos muestra una imagen bi o incluso tridimensional de los arreglos de los átomos y las moléculas en una superficie. Quiero comentarles que esta técnica trabajaba en condiciones de alto vacío, luego se pudo trabajar en el aire y progresivamente se pudo llegar a incluso implementarla dentro de una celda electroquímica, el campo en el que yo probé, ¿verdad? Construyendo una celda en la que la muestra a estudiar se puede convertir en el propio electrodo de trabajo, tendríamos nuestra referencia, nuestro contraelectrodo y controlado con un sistema de interfaz electroquímica, potenciostato, y de esa manera poder modificar in situ el estado superficial de la muestra. En verdad, el sistema está operando como un doble potenciostato, porque la propia punta está polarizada. Y en este sentido es muy crítico resolver y aislar eléctricamente esa punta para que solo el átomo de la muestra pueda ser el que sea sensible. Porque hemos de tener en cuenta que las corrientes electroquímicas son mucho más altas, son 10 elevado a 6 órdenes más grandes que la del efecto túnel. Y si no tuviéramos este aislamiento, no sería posible. Por eso se demoró el desarrollo de esta tecnología. Importante, podemos de esa manera, por ejemplo, mostrarles aquí un trabajo en el que se ve cómo va creciendo una fase, se va escalonando el depósito de bismuto sobre un monocristal muy bien orientado, que su proyección bidimensional está aquí ordenado, y cómo se van formando terrazas en él. Pero más interesante aún, porque in situ, ahora polarizando, podemos depositar una molécula muy particular como es esta. Y aunque nos cueste un poco a nosotros, lo que no estamos tan entrenados a verlo, lo cierto es que hay ensamblamientos de lo que tenemos en cristal y encima donde se está realmente empaquetando esa estructura. Ya les pido un poquito de fe, porque son imágenes un poco históricas y han ido costando un poco más irlas resolviendo. Pero este es un gran salto. Por una vez podemos resolver las superficies. Nuestra limitación, necesitamos que se establezca un contacto eléctrico entre la punta y nuestra muestra. Por lo tanto, las muestras de origen biológico no tenían oportunidad, ni muchas en materiales en general. Por eso surgió, ese mismo grupo se esforzó en unos pocos años de desarrollar otro microscopio con un concepto distinto. Es lo que se llama el microscopio de fuerzas atómicas. Y en este caso, el concepto es un poco diferente porque parte de las interacciones atractivas o repulsivas entre cada átomo en la superficie y una palanca flexible que se puede doblar. Esta palanca tiene una posición de equilibrio, pero se sentirá atraída si hay una fuerza atractiva o se sentirá repelida si hay una fuerza repulsiva. Y como tenemos un láser iluminando encima de ella, somos capaces de, buscando con nuestro fotodetector cuál es la posición en la que se encuentra, poder de esa manera seguir el contorno de la superficie. Y de esa manera tenemos una menor demanda de preparación de la superficie. La vista no es destructiva porque aquí no se requieren campos simétricos importantes para visualizar. Es un efecto que permite además extender a polímeros, cerámicas, vidrio, metales, muestras biológicas. Y además, dependiendo de cuál sea el tamaño que utilicemos en nuestro punto cantilever o palanca
Podemos incluso partir desde la resolución atómica a la de agregados moleculares, con lo cual tener una resolución submicroscópica o incluso en los pocos micrómetros de resolución. Importante, he dicho que existen unas fuerzas. ¿Cuál es el origen de esas fuerzas? Vamos a suponer dos partículas que están separadas, dos partículas de tamaño atómico, de dimensiones atómicas. Cuando se empiezan a aproximar, siempre es posible reconfigurar sus nubes electrónicas de manera que se genere una fuerza. Es decir, se generan dispersiones de los campos eléctricos que permiten adaptar dieléctricos temporales, momentos dipolares temporales que permiten la atracción de ellos. Y de esa manera, al atraerse, se minimiza la energía de los átomos. Y de esa manera se atraen y caen en un pozo de energía potencial. Ese equilibrio, el equilibrio se alcanzará justamente en esa distancia mínima, que es en la que se alcanza el estado de mínima energía. Porque si los seguimos aproximando, si forzamos que los átomos se aproximen aún mucho más, se requiere mucha energía para acercar los átomos debido a repulsiones entre electrones. De esa manera, la curva se nos parece algo más a esto. Existe un término repulsivo, caracterizado aquí, y un término atractivo, y es un compromiso cualquiera de los puntos de nuestra curva entre los dos. Y ahora, dependiendo en qué regímenes estemos trabajando, surgen los diferentes modos de la operación en fuerzas atómicas. Pero antes de olvidarnos, esta ley al final, compleja, tiene un origen relativamente sencillo, porque se parece mucho a un resorte en su comportamiento. Y prácticamente las propiedades de que voy a describir son equivalentes a aplicar la fuerza de Hooke, según tengamos un peso más alto o más pequeño que el del equilibrio, o si lo desplazamos nosotros a través de implementar una fuerza, nosotros conseguimos comprimir o elongar ese sistema. Y ese equivalente es el que sucede con el doblaje, la desviación de la sombra. Y ahora los modos pueden estar trabajando, aprovechar el modo de atractivo, es lo que se llama el modo sin contacto, que como es el que está más lejos, el que tiene menor resolución, pero nos permite ver superficies más grandes, con menor resolución. Existe el modo contacto, que es el que permite la resolución atómica, pero claro, nos obliga a estar en tan contacto que nuestra superficie tiene que estar muy bien definida, ser muy lisa para no tener una colisión. Y lo habitual es trabajar en rangos intermedios o en intervalos intermedios a través de un modo tapping que vibrando va sintiendo dónde es el umbral de acción de la fuerza repulsiva y atractiva, y ese es un modo dinámico que permite, con un sistema de computador y control, seguir más eficazmente y a un tiempo razonable el contorno de las superficies y poder de esa manera obtener imágenes. De nuevo les muestro una imagen. Desde la química les traigo una molécula bastante particular. Está construida, aunque simula combustión fondo, está construida para que reproduzca una escala de lo que sería el pentaceno, es decir, estos 5 anillos hexagonales de matriz hidrocarbonato. Y ahora esa estructura, fíjense el tamaño del que estamos hablando, en su conjunto, no más de 12 angstrom en su total desarrollo, nos lleva a que si lo viéramos con STM a corriente constante, por ser no conductor, aparece como una mancha, como un obstáculo a una superficie que hubiéramos podido resolver. Pero claro, la introducción de las fuerzas atómicas en diferentes escalados ya nos permiten incluso resolver todos y cada uno de esos anillos. Entonces creo que esta es una evidencia potente de cómo operando, y a pesar de haber hecho a altura constante, que no es la mejor resolución, cómo este trabajo de Gross y colaboradores nos muestra lo que es la resolución en una superficie muy lisa para poder resolver a nivel de una molécula existente. Bueno, con esta visión más o menos les he querido implementar dónde se encuentra lo que aporta la física de superficies al sistema. Por otro lado, tenemos los medios electroquímicos, los sistemas con propiedades electroquímicas. Generalmente uno lo que estudia es con un sistema más o menos formado por un potenciostrato o algún tipo de interfaz electroquímica. En este caso incluso tenemos un amplificador de detector de fases para poder operar no solo en modo de corriente continua, sino también para realizar medidas de impedancia. Nosotros lo que hacemos es construir una pila electroquímica, que este es nuestro electrotrabajo, de nuevo, referencia y el auxiliar no está en escala, pero para mostrarnos qué es lo mínimo que podemos requerir. Pero el problema está en que todo lo que mide es todo lo que hay en la superficie. Puede haber partes de ella recubiertas por un óxido. Puede haber incluso una reposición de partículas o un recubrimiento que se ha generado y tener hasta defectos.
Puede haber inclusiones u otro tipo de complicaciones por heterogeneidades del propio material. Pueden existir, por tanto, desde inclusiones nobles a inclusiones más reactivas. Pero es que además partículas pequeñas pueden absorberse física o químicamente. Y nosotros cuando hacemos este estudio no somos capaces de obtener una respuesta promedio y no podemos identificar si un lado está descubierto totalmente y otro descubierto, o si está sucediendo de forma distribuida. Entonces, aquí teníamos una limitación conocida desde muy antiguo que los electroquímicos hemos ido intentando de alguna manera resolver, sobre todo para responder a la ciencia de materiales. Y de esta manera nosotros encontramos que es en este ámbito donde es necesario introducir las microscopías electroquímicas. Ahora vamos a hacer una combinación entre construir un experimento electroquímico, por eso hay electrones, con un sistema de microscopía que opera punto a punto en interacciones que son dependientes de la distancia. Este sería un poco el concepto de combinar la celda electroquímica y combinar el sistema de monitorización con una sonda lo más delgada posible, con lo que sería el concepto de construir la microscopía electroquímica y un poco aquí como es el sistema cuando se está operando por uno de mis colaboradoras desde este punto. Hay cámaras, pero básicamente el sistema está operando. En este caso es un microscopio electroquímico. Todo ello montado en sistemas para vibraciones porque las medidas son muy sensibles. Bueno, vamos entonces a poner un poquito de contexto histórico. Quiero introducirles que desde la electroquímica era algo que veníamos necesitando desesperadamente. Porque ya me puedo retrotraer nada menos que hasta 1900, ya se empiezan los primeros reportes a través de Lubin y Haber de que incluso la referencia no puede colocarse en cualquier lugar en nuestra muestra que puede contaminarse. Y de esa manera en muchos experimentos electroquímicos se nos explica que para hacerlo bien debiéramos poner la referencia en un capilar de Lubin. Básicamente les muestro el primer diseño histórico en esta muestra siguiente, que es el Lubin-Haber para la medida local del potencial en un sistema que en principio ni hay superficies ni hay interfaces, pero que incluso en una disolución poder conocer exactamente cuál sea el potencial con un electrodo de carmelanos antiguo en su diseño era facilitado si podíamos tener un tubo móvil que permitiera localizar el potencial dentro de una muestra. Y era un campo, en un sistema de medida de potenciales, se podía tener una medida. Todavía no se podía haber inventado el potenciostat. Siguiente paso es que quiero contar de que los sistemas electroquímicos presentan distribuciones de potencial, presentan campos eléctricos. Por ejemplo, el más sencillo es el de la pila electrolítica, que generalmente se compone de dos electrodos que en la geometría más sencilla son planos y paralelos. En ese caso es cuando tenemos menos complicaciones para el diseño y estudiamos con una conversión, una electrosíntesis, diferentes procesos. Pero ese proceso, el que haya una diferencia de potencial entre el ánodo, donde se produce la oxidación, y el cátodo, donde está la reducción, genera flujos de iones, movimiento de cargas, que son el resultado de unas corrientes iónicas y, por otro lado, unos campos que definen líneas equipotenciales. En el campo de la ciencia de materiales es más complejo. ¿Por qué? Porque esta separación no se produce directamente, por ejemplo, en un sistema que se corroe. El concepto es el mismo. La película, el material estará húmedo. Existe un medio electrolítico. Ahí empieza a corroerse. Puede ser una superficie que está mojada discontinuamente, como el efecto atmosférico de la lluvia o de la condensación de la noche, pero también puede ser estar directamente expuesto a un ambiente salino como el mar o un implante en nuestro sistema fisiológico. En cualquier caso, ahora el cátodo y el ánodo se localizan en el propio material, con unas partes fluctuando como proceso de disolución o ánodo y generando unos electrones que son consumidos por otra especie, por otra semi-reacción química en otros lugares de esa misma superficie. Aunque los electrones no presentan una diferencia potencial neta en la superficie, de nuevo la fase electrolítica sí muestra esas distribuciones de corriente en la disolución. Pero otro campo importante, lo cito porque lo traeré después a énfasis, es la propia biología, porque la propia metabolismo de células individuales puede ser identificado debido a los procesos de intercambio que producen a través de sus membranas, en poros dedicados especialmente para intercambios de determinados iones, en algunos casos en bombas celular.
potasio, por ejemplo, o en otros casos para la propia respiración, que sí consume oxígeno, pero puede liberar OH. Por lo tanto, está generando esos intercambios y por lo tanto responden a efectos de campos eléctricos. De esa manera, es posible a través de una ley de Ohm correlacionar las medidas de potencial y llevarlas a poder conocer, por lo tanto, cuál es el flujo, el transporte de iones como corrientes eléctricas. Por eso tenemos las líneas de corriente y las superficies equipotenciales en nuestro gráfico. Bueno, este es el concepto, porque quiero que lo tengan en mente para los diferentes desarrollos que vamos avanzando. Porque ahora, ya en 1938 en Cambridge, Ulrich Evans fue el primero pionero en, estudiando un metal que se corroe, observar que ese metal, según estuviera en la proximidad de la superficie o estuviera profundo en la disolución, presentaba efectos de corrosión por sí mismo debido a una propiedad hoy bien conocida, que es la aireación diferencial. Es decir, donde había más oxígeno se comportaba como lugar de cátodo y por contra el resto del metal se activaba para ser un ánodo. Y de nuevo utilizando un dispositivo de plugin, teniendo uno de referencia lejos, en una posición fija, y otro que era móvil, iba mapeando la superficie con un puente para medir como potenciómetro esos diferentes campos eléctricos que iba operando. Y de esa manera, incluso creo que tengo un diagrama de su primera publicación, de cómo él observó, aquí está el menisco del agua mojando el metal, cómo pudo resolver las líneas de corriente que se producían en este fenómeno. Es la primera vez. Y esto está muy lejos de todo lo que podemos hablar de microscopías modernas de lo que hemos estado hablando. Pero ya había una necesidad. Y con dispositivos resolvía solamente milímetros. Pero ya era un paso hacia la escala micro. Y creo que esta fue una muestra muy importante. Solo 2 años más tarde, 5 años realmente, por los desarrollos en la guerra, por el problema de los barcos en su protección de los cascos que estaban protegidos por metales, hubo este estudio que trató de replicar ya a una escala más grande el efecto de 2 metales diferentes que estuvieran en contacto. Y de nuevo, con este mismo concepto, aplicando los login y registros de referencia, es decir, haciendo un mapeo con un lector de referencia de una superficie, fue capaz de obtener también en la línea vertical o en la línea horizontal cómo se iban desplazando los puntos. Se hizo composiciones de puntos discretos, pero con una muy buena repetibilidad para poder tener unos gráficos muy interesantes que no solo eran quali, sino hasta los podía cuantificar. Bueno, pues ya les estoy mostrando y estamos aquí por estos puntos y tal vez yo quisiera haber citado por medio también, y ya estamos acercándonos a los 50, y ahora llegamos a un punto más concreto. Ya no, el gran salto es en 1951, con un dispositivo que ya utiliza capilares. Es decir, pasamos de los milímetros a las micras. Es capaz de detectar inclusiones en un material. Y de la misma manera trazar campos de potencial que eventualmente podrían dar lugar a distribuciones de corriente. Ahora voy a pasar a la biología, porque en esta línea que viene desde las aportaciones de la electroquímica, ciencia de los materiales, ahora aparecen las contribuciones de la electrofisiología a los materiales. Y es que estas en Estados Unidos, bueno, aquí ya muestro un mapa, como ya en 1972, aquellas mapas se convierten ahora en corrientes y como tienen la primera vez que se publican mapas de densidades de corriente realizados por Hugh Isaacs, realmente un gran contribuidor a nuestros estudios en este ámbito. De acuerdo, con esto pueden ver como una superficie que aparentemente es homogénea en un acero inoxidable, va apareciendo primero eventos de carácter de picado metastable y eventualmente alguno de ellos nuclea, llegando a desarrollar una nucleación con crecimiento, un bit estable, con un tiempo suficientemente largo. Y esto fue realmente revolucionario en su día. Pero teníamos todavía una limitación, y es que estamos midiendo campos eléctricos absolutos. Por lo tanto, las pequeñas diferencias que se generan en superficie, que son de milivoltios o inferiores, más bien de micro a nanovoltios, pasan generalmente desapercibidas.
Entonces, el gran paso lo resolvieron los biólogos. Como decía, los electrofisiólogos, este grupo de Jaffe y Michitelli en el Massachusetts Institute of Technology, desarrollaron una técnica que básicamente consistía en un electrodo de referencia que vibraba. ¿Por qué este concepto? Este concepto lo desarrollaron en primera vez para poder detectar cuál era en un embrión de Drosophila el punto por el cual empezaba la multiplicación celular. Y para ello necesitaban poner en cuestión cuál era el punto por el cual se obtenía una respuesta. Me falta una de las imágenes porque ellos hicieron un barrido, no la encuentro ahora mismo. Como ven, aquí está la sonda vibrando. Es decir, el electrodo de referencia modifica su posición y obtiene corrientes tan pequeñas que puede resolverlas con una variación de 30 micras de espesor en este movimiento o en este otro movimiento. Pudieron detectar que donde así había cambios y había corrientes era en esta línea en la que estaba produciendo, es en esta parte del embrión en la que se estaba modificando el proceso. Y este es el proceso por el que ellos diseñaron su primer sonda de electrodo que está resuelta aquí en una punta. Esta parte que está aquí está depositada sobre un pequeño aguja, que es la que está en este extremo de su enlace. Bueno, este es el concepto de la fisiología. Y es interesante que aprendamos de que un ámbito aparentemente lejano de nosotros puede darnos pistas de cómo afrontar problemas. Hugh Isaacs leyó este texto, él no se dedicaba a ello, él era de ciencias materiales, pero vio un potencial y se desplazó desde Nueva York a Boston para ver cómo ellos lo hacían y propuso sus propios experimentos. Y de esa manera el ESB se convirtió en una técnica de microscopía electroquímica propiamente dicha. Y estamos ahora ya en esta época de alrededor de 1992, 1900, esta transición aquí. Pero antes quisiera hablar de otros dos procesos, dos etapas claves. Junto a este desarrollo, la posibilidad de construir microelectrodos. Es decir, hasta ahora nuestros electrodos eran milimétricos, es decir, en el aluminio de los milímetros. Gracias al trabajo de estos investigadores en diferentes lugares, Francia, aunque es italiano, Inglaterra, Fleischmann y Whiteman de los Estados Unidos, se hicieron grandes avances, no solo en cómo construir microelectrodos, inicialmente para voltamperometría cíclica y electroanálisis, cómo poderlos convertir y sobre todo cómo modelarlos, aquí amatores clave, para poder nosotros obtener informaciones, porque el comportamiento de los microelectrodos no responde a las mismas leyes electroquímicas que los más grandes. Y Engström y Barr, Engström viniendo del grupo de Whiteman desde los microelectrodos y Barr viniendo desde la STM, construyeron el comienzo del microscopio electroquímico. También existen otras técnicas más modernas, pero yo no voy a señalar, simplemente cito que existen. Utilizando sondas no mono, sino multisonda. Voy a mostrarles un poquito cómo funciona entonces el electrodo vibrante. Como les he dicho, vamos a imaginarnos, ya que somos de materiales, un metal que se corroe formando este ánodo. Las líneas de salida de los iones metal van saliendo y abandonando la superficie y difundiendo, abriéndose como uno a uno. Y como resultado terminarán amortizando en algún lugar que puede estar en la superficie y generando, por tanto, un producto de corrosión o simplemente difundiendo y continuando la disolución. Pero lo cierto es que existen también esos campos de potencial asociados. Y la ventaja que tiene la vibración es que mi medida consiste no de una medida en un punto, sino de medidas en una región de cambio. De nuevo tenemos nuestro electrodo de referencia lejos para poder comparar nuestra respuesta. Y de nuevo tenemos dos para ver cuál es el comportamiento estacionario y cuál es el comportamiento de un sistema que cambia. Vamos a suponer que ese metal está además envuelto en una carcasa, por lo tanto no hay respuesta electroquímica fuera de ella. Aquí tienen nuestra punta para darles dimensiones. Típicamente está resuelta a unos 5 micras el metal. Se le hace un depósito poroso, fundamentalmente para que sea más capacitivo, es decir, la respuesta no polarice, sino que permita medir potenciales, y cuando está vibrando, su vibración está también en el orden de su propia escala. Y por lo tanto, la respuesta que obtenemos en el microscopio óptico no está bien resuelta, pero es la prueba de que está vibrando. Tenemos ese concepto, y ahora lo vemos en una celda de nuestro laboratorio. Tenemos una muestra que consiste en un metal que está pintado, al que se le ha producido un defecto artificial. Por un lado están los electrodos de referencia, por otro lado está nuestra sonda que está montada en un pie
que puede vibrar. Y además ese pie puede ser trasladado, con lo cual puedo tener una respuesta en un punto, en otro, en otro, en otro, y de esa manera componer píxel a píxel una imagen de sensibilidad química. Porque lo que vamos a obtener como máximos y como mínimos es una respuesta química más elevada, más reactividad o menor. No nos está mostrando topografía, nos está mostrando sensibilidad química. De esta manera podemos ver, les recuerdo de nuevo el proceso, les recuerdo que tenemos un metal que se disuelve, un ánodo, en algún lugar un cátodo, vamos a suponer solamente que tenemos la reacción del oxígeno disuelto en el agua como fuel, como combustible. Eso produce OHs, con lo cual volvemos a tener iones que se mueven. Por lo tanto, voy a definir los positivos y los rojos y los azules para que lo identifiquemos. Los electrones fluyen por dentro, no los podemos utilizar. Es el gran problema de la corrosión. La pila no se puede separar para medirla por un cable eléctrico exterior, pero podemos monitorizar su efecto. Y puede existir la confluencia de los dos medios. Imaginemos un metal que se encuentra con iones OH, puede precipitar sus hidróxidos según la saturación que tenemos. De nuevo, las corrientes fluyen en una dirección o en otra. Recuerden que los iones positivos llevan la corriente en la dirección positiva, los iones negativos saliendo se mueven por la corriente en el sentido negativo, porque va contra el convenio de flujo de corriente. Bueno, pues ya con esto establecido les voy a mostrar un ejemplo rápido simplemente para que lo vean. Esta es una muestra de hierro. Es una muestra de un material de hierro en una solución equivalente a un agua de mar diluida. Y en este medio, nosotros con el microscopio no vemos ningún efecto. Fijémonos que lo estamos moviendo en el entorno de no más de 1 centímetro. No hay defectos. Pero esta medida me dice que algo está pasando en esta región de la superficie antes de que se haya iniciado aparentemente lo que considerábamos el inicio de la corrosión. Antes de que se hubiera iniciado, ya esta técnica nos está diciendo en la imagen tridimensional o en su bidimensional que hay una zona caliente y hay una zona de mucha liberación de iones. Esto está medido 1 minuto en esta disolución. Vamos a ver el siguiente. Ahora ya pueden ver que hay un grado de avance. Todavía la corrosión no es homogénea. Ahora estamos habituados a que el hierro se corroa en este ambiente de forma homogénea. Pues ya aquí nos habló de una heterogeneidad. Aquí vemos que el ánodo se está desplazando y ahora ya está más bien en esta zona de localización, pero fuera de los productos de corrosión. Porque necesita metal libre para poderse disolver. Pero como se alcaliniza, precipita y lo bloquea. Y ahora, si el tiempo es suficientemente largo, sí que vamos a ir pareciéndose a lo que era nuestra experiencia habitual. Que el hierro se corroe de forma homogénea. Bueno, voy a ponerlo ahora en relación. Esto es un trabajo ya del año 2007 de nuestro grupo. Y podemos ver en la siguiente imagen cómo compara dos metales para que ustedes vean el potencial. Y les pongo ya la escala de tiempos. Este es el efecto si el que tenemos la muestra es de hierro. Si la muestra es la misma, pero es de zinc, el comportamiento aparentemente es ya bastante diferente. Porque, de nuevo, no vemos nada con el microscopio óptico, ni siquiera después del fotográfico, pero algo está sucediendo con corrientes bastante importantes, casi comparables a las de hierro, y mucho más extendidas. Por lo tanto, su integración nos dice que hay más liberación de metales. Y ahora, solo con tiempos suficientemente largos, donde se ha formado una picadura penetrante sobre podemos encontrar. Y así también veríamos después donde se han formado el depósito de los productos de corrosión al encontrarse, al hidrolizarse los zinc con los OHs del plato. Pues esta era una evidencia para mostrarles que ahora estamos teniendo imágenes tridimensionales de respuestas químicas y no ya más de topografía porque están pulidos a espejo. Este era el primer ejemplo que yo les quería mostrar y para mostrarles más ejemplos de nuestro grupo, aquí ya estamos con aleaciones de aluminio que por lo tanto son heterogéneas en su microestructura metalúrgica porque contienen inclusiones. En el caso de esta aleación, predominan las de carácter noble. Por lo tanto, son un foco para actuar como cátodo y el cátodo sigue en el mismo lugar y se corroe el metal a su alrededor. Pero en cambio, cuando trabajamos con otra aleación, que es la que les mostraré en el siguiente gráfico,
como es la 2024, ahora sucede al revés. Son las inclusiones de carácter menos noble. Son ellas las que se corroen, eventualmente pueden llegar a disolverse y empezará otra en otro lugar, dejando un pequeño agujero en donde esto. Por lo tanto, podemos por fin correlacionar lo que observamos ex situ con lo que sucede en tiempo real en la operación del sistema. Confío que con este les he mostrado un ejemplo y un último ejemplo voy a poner, ya que este es un centro en el que tienen una gran experiencia en revestimientos duros. Yo sí fui muy duro, cogí una muestra, tomé una muestra de A2024 recubierta con circonia y directamente con un bisturí tratamos de rayar hasta ver si podíamos llegar al metal. Y de hacerlo de esa manera tenemos una parte cubierta, protegida y otra no. Vemos como no todo el material, no toda la ranura se activa de la misma manera, sino que una parte se localiza como ánodos y el resto sigue actuando como cátodo para alimentar el proceso. Y se sigue sustentando. Pues, para mostrarles un potencial de cómo el sistema se va activando, cómo el sistema no es capaz de protegerse con esta rayadura tan grande que vemos aquí. Este es un concepto. Ahora les voy a mostrar el otro concepto, en el que realmente las dos tecnologías se juntan, porque recuerden que aquella técnica fue desarrollada simultáneamente esperando a que llegaran las técnicas de campo processing. Ahora tenemos el microscopio electroquímico. Ahora tenemos una celda electroquímica completa con un microelectrodo muy fino. Ya la historia permitió construir los diferentes desarrollos que ahora permiten construir un propio microscopio. Miren el asunto. Es simplemente platino que está aislado eléctricamente a través de una plataforma de vidrio. Está soldado en un capilar que ha sido extendido hasta que el vidrio se ha fundido y depositado en torno a esa microalambre que en este caso tenía un radio de 5 micrómetros. Es decir, es un microelectrodo. Y ese microelectrodo ahora lo ponemos en un montaje y vamos a desplazarlo encima de las sondas. Les voy a mostrar qué es lo que está sucediendo entonces. Esa sonda actúa porque se produce una conversión electroquímica en su superficie. Es decir, yo aplico con un potenciostato una polarización y alguna especie se inestabiliza con ese potencial presente en el medio y cambia de estado de oxidación. Y por lo tanto, fluye una corriente por ese electrodo. Y son esas corrientes las que vamos a medir. Esa especie, ¿dónde puede provenir? Vamos a ver dos ejemplos primero. Una posibilidad es que esa especie la introduzcamos como sensor, como mediador a nuestro medio. Es decir, utilizamos una especie electroquímica muy reversible, muy simple, muy soluble y muy simple en su cinética para que pueda actuar tan rápido que su conversión no sea limitante del proceso. Que sea reversible y a ser posible unielectrónica para que no tenga complicaciones en su mecanismo. Y ahora lo que vamos a estar realizando es una conversión en una zona de electrolito muy confinada en la proximidad del material, que es la cantidad de especie que está a una distancia adecuada para poder interaccionar con ella. O si no, tendrá que difundir hacia ella para seguir sustentando esto. Esto es un poco lo que quiero decirles a través de una corriente que es proporcional al coeficiente de difusión de esa especie y su concentración al radio de esa superficie activa y involucra un modo de difusión que es hemisférico. Pero bueno, simplemente lo dejo ahí para decirles dónde se pone. Básicamente, ¿cómo lo digo? Tomo esta especie, que en este caso es el ferrocenometanol, es decir, un complejo que utiliza un core o un núcleo de hierro oxidado a estado más 2, que está estabilizado por unos pentacenos, por unos anillos aromáticos que estabilizan esa carga positiva aportando unos electrones que la compensan. Los anillos aromáticos son muy deslocalizados y esa densidad estabiliza el sistema. Pero ese núcleo puede seguir sucediendo hasta hierro 3. Y cuando nosotros hacemos una transformación electroquímica, va a ir evolucionando de una especie a la otra. Y esto es un voltagrama. Pero este voltagrama en un microelectrodo, al tener una configuración hemisférica, presenta una meseta. Esta es la gran diferencia con la voltametría tradicional en macroelectrodos.
Y eso nos permite tener un rango de potencial en el que la corriente es constante. Entonces, ¿qué ventaja tengo ahora? Que ese sistema que tiene un valor de corriente fijo, cuando lo aproximo a una superficie, va a interaccionar con él. La primera muestra que puedo mostrarles en la siguiente diapositiva es ¿qué sucede cuando me aproximo a una superficie aislante eléctricamente? Bueno, básicamente, fíjense, las líneas de difusión están estables, por lo tanto, todos estos puntos en que me voy acercando son estables, son estacionarios, miden la misma corriente, porque la superficie no se nota, no se percibe a esa distancia. Avanza un poco más y ya se empiezan a comprometer. Ya no todas las direcciones del espacio son igualmente accesibles para seguir suministrando especie que se está oxidando. Cuanto más cerca, ya empiezo a tener la inflación. Ahora ya es un efecto que es dependiente de la distancia. Cuanto más cerca, menos, más impedido el proceso, y llega un momento que eventualmente conseguimos caer la corriente hasta cero, justo antes de que se tocara. Es importante que nos toque, porque si no se hace un cortocircuito. Pero tenemos una respuesta que va variando con la distancia efectiva entre esa punta delgada y la materia que está justo debajo de él. ¿Qué puedo conseguir de esa manera? Pues básicamente puedo obtener una imagen que me muestra, por este efecto de difusión impedida, la topografía. Y esto lo llamamos retroalimentación de la luz. Recuerden entonces esto, y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense lo que va a suceder. Vamos a tener una línea, por tanto, que cuanto más cerca estemos, se nos cae. Nos vamos a situar a esta distancia y cualquier variación es porque o la superficie está más alejada cuando pasa de un punto a otro, o está más cerca porque se aproxima. Eso es lo que vamos a hacer con potencial para nosotros descubrir cómo penetran los agresivos a través de una película polimérica no conductora que se utiliza como revestimiento para proteger un metal. Eso es lo que viene ahora en la próxima historia. Por lo tanto, simplemente les voy a recordar que el mecanismo que al final lo que pretendemos es poder ver qué es lo que sucede para que empiece a producirse la de adhesión y se rompa. Bueno, pues básicamente se lo muestro en este gráfico rápidamente ahora, en la siguiente diapositiva. Vamos a tomar la imagen, esta es una composición de la imagen que ahora teníamos una superficie y nosotros lo que vamos a hacer es mirarla desde el perfil. Esto lo podemos hacer simplemente por diseño gráfico y vamos a ver cómo esa superficie tiene una cierta rugosidad, por eso la señal es luminosa, pero bueno, no se asusten porque fíjense lo que va a suceder según pasando el tiempo. Avanzamos. Según avanzamos, por la presencia de los cloruros, ese engrosamiento, se produce un engrosamiento de la película, o al menos se aproxima cada vez más a la punta, pero además no lo hace de forma homogénea. Y me sigue avanzando, y finalmente nos muestras una superficie como esta, después de 24 horas, para una resolución de aproximadamente unos 200 micras por unas 200 micras. Nos ha mostrado cómo el sistema dinámicamente, antes de que pueda apoyar, ya está formando pequeños embolsamientos, pequeños agregados de superficie. Y esto lo hace un acero carbono cubierto por un poliuretano. La siguiente gráfica va a ser igual, pero habrá una capa más compleja, un sistema de acero al carbono que está con una capa de galvanizado y otro poliéster, pero al final las imágenes presentan más o menos la misma evidencia. Estos valores altos, que corresponden a corrientes pequeñas que están normalizadas con respecto a la que habría lejos, el 1 sería que no hubiera efecto de superficie, nos están mostrando que estos puntos están más salientes y estos otros están más hundidos en nuestra superficie. Pero fíjense más, voy a escoger este punto de aquí. Voy a mirar todos los mapas anteriores. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese punto que yo estoy mirando después de 24 horas, yo ahora puedo irlo viendo a diferentes tiempos y recordando que la corriente que yo mido va a depender de que yo esté más cerca o que esté más lejos. Lo puedo convertir en un mecanismo, porque en la siguiente gráfica tenemos cómo ha ido ingresando el agua y cuándo empezó a ingresar el crudo a través. Esa es una evidencia de cómo tenemos, siendo topografía, respuesta química. Por lo tanto, considero que esta también es imagen química. El otro concepto que les quisiera mostrar es el siguiente, en el cual nosotros vamos a encontrarnos un proceso diferente. Tenemos una superficie que es capaz, si la polarizamos, de regenerar la especie red. Es decir, yo aquí la estoy, ahora en este caso la he representado como reduciendo, y aquí la estoy reoxidando. Es decir, tengo un gran nuevo aporte de la misma sustancia. No
no la agoto. Pero eso solo va a suceder si la especie no difunde. Si esa especie queda confinada en un gap, un volumen muy estrechito, del cual no puede escapar, y antes de que escape ya se está reconvirtiendo de nuevo, y yo lo vuelvo a tener disponible para que se me vuelva a oxidar o reducir el daño. Por lo tanto, lo que va a suceder ahora va a ser muy diferente a lo anterior. Yo vuelvo a estar suficientemente lejos, no tengo prácticamente más que una respuesta que siempre es la misma, independiente de la distancia. ¿Por qué? Porque predomina el aporte de la disolución. Pero cuando ya me voy acercando, cuando ya las líneas empiezan a comprometerse y empieza a poder alguna partícula regenerarse, va a ir incrementando, y de esa manera puede llegar hasta el infinito, se podría decir, finalmente cuando está sucediendo. Pues bueno, este concepto nos permite ahora observar química de sustancias conductoras. Y recuerden que además hasta me puede graduar desde los conductores a los aislantes para sistemas heterogéneos. Ahora tengo todo el ámbito del juego. Lo voy a iluminar con otro problema de corrosión. Voy a mostrarles este efecto de que puede haber una conversión de un sistema que es puramente conductor a que se convierta en aislante, y que eso va a representar un cambio en la corriente que yo obtengo a una misma distancia de la superficie. Lo voy a utilizar para ver cómo se forman películas de la superficie. En este caso, voy a trabajar con cobre. Voy a tomar un metal de referencia típico. Recuerden que tengo mi sonda, pero lo que voy a hacer es que mi muestra de cobre la voy a exponer a inhibidor un cierto tiempo, en esta disposición. La giro, la tengo otro tiempo distinto, y de esta manera consigo una parte de la superficie que no ha sido tratada, una parte que ha sido tratada durante 5 minutos, otra que ha sido tratada durante 10 minutos y otra que ha sido tratada durante 15 minutos. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues veamos lo que obtengo. Primero, recuerden, en un caso la película se ha formado, en otra está muy cerca de completarse, pero todavía no está todavía en la etapa de monocapa. Aquí ya empieza a masificar, y aquí es incompleto, simplemente agregados. ¿Qué nos sucede con nuestra respuesta? Bueno, donde no haya sido tratado, no haya inhibidor, se regenera la especie. Donde yo me mueva, la especie no es capaz de regenerarse y no tengo respuesta, hay un bloqueo. Por lo tanto, eso es lo que me va a mostrar mi imagen. Espero que de esa manera entiendan lo que les voy a mostrar. Míralo aquí. Esta superficie es lisa. La miro en una FM y no consigo ver cambios de altura. Por lo tanto, lo que tengo son diferentes reactividades. Con un inhibidor, que es el benzoitrazo, con otro, que es el mercaptolicium. Respuestas diferentes. Consigo distinguir un ámbito puramente reactivo de uno parcial o casi plenamente protegido. De hecho, esta es solamente para mostrarles la evidencia. Podemos formar la película en diferentes electrolitos y de esa manera se obtienen diferentes respuestas. Los tiempos que son necesarios para que el sistema sea estable lo podrían estar viendo en la próxima diapositiva. Porque el sistema está cambiando. Si yo voy a aproximar a un solo punto, ¿a cuál es el comportamiento? Un punto al comportamiento. Creo que con esto puedo ya haberles mostrado al principio y decirles más. Con esta curva nosotros podemos tener parámetros cinéticos, e incluso en la próxima diapositiva lo que les iba a mostrar, además de efectos de si un anión funciona mejor que otro, haciendo análisis de cuáles son las corrientes promedio, viendo cómo depende del tiempo, somos capaces de extraer los parámetros isotérmicos de formación de esta película. Bueno, simplemente les he querido mostrar esto como ejemplo. Lo más importante es mostrar el efecto, y quisiera hablarles de un último efecto más, que es el modo de generación-recolección. Porque hasta ahora estamos mirando especies que interaccionan con nuestra superficie, pero no las que la propia superficie o proceso generan o consumen. Y este modo es diferente, es más complicado, pero es un modo más cercano a la ciencia de los materiales. Porque al final de cuentas, como dije antes, hablándoles de la otra técnica, tenemos fuentes de iones que están ahí. Y esos iones generalmente pueden o no oxidarse. Bueno, vamos a mostrarles este ejemplo con dos propiedades que les voy a mostrar. Primero, que esas especies se generen en la muestra y yo las recolecte, las capture en la punta. Tengo una gran eficiencia porque prácticamente lo que estoy debajo no estoy recogiendo. Pero en este caso lo que voy a hacer es que una especie que se produce en la superficie por algún proceso físico-químico, yo la observo porque le cambio su estado de oxidación y mido una corriente proporcional. Bueno, vamos a usar un ejemplo.
en el caso de la picada de los aceros inoxidables. El gran problema que tenemos en ciencia de materiales es que este proceso es estocástico, no se sabe dónde se va a producir. Pero cuando se producen los iones cloruro de alguna manera nuclean, producen un ambiente muy agresivo, iónico, y explotan. Generalmente, si estamos a bajo potencial, esa capa pasiva puede volverse a regenerar con una pérdida de iones, pero vuelve a protegerse. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo podemos mostrar que este mecanismo es verdad? Pues el desarrollo que nosotros hicimos fue buscar una metodología que permita mitigación, que es lo que les muestro a continuación. Vamos a verlo, ya esta es la teoría. Básicamente el concepto es el siguiente. Tengo una superficie que yo valoro, que yo escaneo con mi punta. Y mi punta, mi área sensible es la que está bajo este campo. Y no tengo respuesta en ningún lugar que no suceda esto. Porque no hay iones disponibles en el medio, no le he añadido ningún mediador. Pero si estoy en mi avance, yo consigo caer justo encima de donde se está corroyendo esa picadura y por lo tanto liberando hierro 2, fíjense lo que hago en la próxima movimiento. Yo tengo ahora un campo rico en hierro 2 que yo puedo oxidar, siguiente paso, y pasarlo a hierro 3. Este proceso es lo que le quería mostrar. Esto es lo que realmente yo mido, pero esto es lo que está originalmente. Por lo tanto, hay corrosión que yo detecto. Y por eso, fíjense lo que tenemos aquí. El proceso no se obedece. Pero yo voy barriendo a una velocidad determinada y lo que tendré es que no tendré respuesta más que cuando esté encima de uno de estos. Sí, ahora va a quedar de varias veces alrededor, si creemos que se está moviendo, no pasa nada, no veo nada, tengo corriente, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, tengo corriente y la corriente. Y con esos píxeles, obtengo un mapa, que es el que vemos aquí. Estas son picadas metaestables. ¿Por qué? Porque en la próxima línea, que a propósito la estoy tomando muy cerca, no lo vuelvo a encontrar. Son eventos alargados, pero casi en una dimensión, porque no tienen espesor. Bueno, voy a mostrarlo mejor en la próxima gráfica. Aquí los tenemos. Tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. En ese mismo evento. Vamos a ver la siguiente. Les muestro más. La línea anterior no estaba. La línea la ha tenido. La siguiente no hay. Se ha vuelto a repasivar. Es más, esta es la misma línea tomada de mapas consecutivos. Mapas de Moran, tiempo. Bueno, como voy a tomarlo prácticamente pasando casi por el mismo punto, veamos en el mismo mapa puntos consecutivos. Por primera vez en la literatura se pudo reportar una imagen de que la picadura metaestable, que era una hipótesis, existía con nuestro ejemplo. Ya no les diré más cosas, tenemos formación católica, etc. Pero lo último que quiero mostrarles es, modifico localmente la superficie. Genero algo en la punta que va a modificar la superficie. Voy a mostrarles este ejemplo, en este caso es lo que voy a llamar ahora generación de la sombra. Fíjense el efecto que voy a hacer. Ahora no voy a hacer corrosión, voy a hacer litografía. Voy a depositar líneas o puntos de depósitos de cobre sobre diferentes superficies. En primer lugar tengo aquí cobre. Y como ustedes saben, con este electrolito de sulfato de cobre no se deposita nada a menos que polarizar algo. Tendría que modificar el potencial. Pero claro, si polarizo, se me deposita cobre en todas las superficies. ¿Qué es lo que hago yo? Polarizo a un potencial en que, teniendo no cobre 2, sino cobre diamino, es decir, más estable, hace falta un sobrepotencial para que se reduzca. Solo esa reducción se puede producir aquí debajo. Les voy a mostrar las reacciones. Yo polarizo otra especie más que ya añadido, que es el nitrito. Cuando yo lo convierto en nitrato y puedo cuantificar cuánta cantidad, es decir, puedo saber cuántos protones estoy dando en medio. Al acidificar, desplazo el equilibrio, porque el amonio se libera y ahora el cobre me queda libre. Y ahora el cobre ya no se está en disolución con el potencial que tiene. Y de esa manera produzco el depósito solo donde yo he modificado el pH. Vean la muestra siguiente. Ahora les muestro una foto. Aquí tienen una línea porque voy desplazándome y voy haciendo el efecto. Y genero una línea. O puedo hacerlo discretamente en puntos diferentes. Aquí se está, además no son equivalentes, porque aquí se hizo en las mismas condiciones. Aquí estamos variando la duración y la distancia de la transformación para experimentar si el crecimiento es a partir de un núcleo o de múltiples núcleos.
Por lo tanto, este estudio va más allá, pero les quise mostrar esto. Y un ejemplo último, y este que ahora les voy a terminar. ¿Puedo depositar cobre sobre un aislante? Con un método electroquímico y usando mi microscopio. Evidentemente hay que pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué reacción química puedo encontrar? Pues en este caso el precursor no lo tengo en la disolución, sino lo tengo depositado por escrutinio en la superficie. Tengo un precursor de cobre 1. Y lo que voy a modificar es la química local para que se me estabilice el cobre 1. Y en ese lugar en que yo reduzca el cobre 1, va a quedarse el cobre. Y luego lavo con amoníaco y todo lo que no sea cobre metálico va a ser un efecto fotográfico y se va a revelar. Luego utilizamos un complejo algo más débil, que es el metilbiológeno. El metilbiológeno es el que va a desplazar al cobre, va a permitir su reducción y se va a reducir en ese punto. Ahora no es un depósito superior, ahora está en el material. Y cuando yo revelo con amoníaco, al final del experimento, los depósitos. Bueno, este fue el deseo de poderles presentar una potencialidad de cómo la microscopía química nos permite ver cosas, pero incluso cómo podemos modificar superficies. Les he puesto algunos ejemplos, algunos de ellos del comienzo de mi experiencia, pero lo que quería mostrarles es que estas técnicas son muy útiles, sobre todo porque son in situ. Porque nos permiten estudiar fenómenos localizados o producir cambios localizados. Por lo tanto, considero que son de gran utilidad en ciencia de los materiales, porque combinan resolución espacial con resolución química. ¿Qué método? ¿Qué operación? Bueno, esto ya hay que empezar a planificar, porque va a depender del sistema químico que estemos modificando y de la cual sea su posibilidad de reactividad. Si es aislante, si es biológico, lo que sea, hay que estar estudiando cuáles sean las opciones. Pero existe una muy amplia gama de oportunidades para poder nosotros trabajar diferentes materiales. Y finalmente, la última conclusión o observación que les quería mostrar es que dentro de esas técnicas, que existen no menos de 5 hasta 8, creo que el microscopio electroquímico, que es el último que les sale, que tiene casi 10 modos de operación ya en la actualidad, les he mostrado 2. Les he mostrado realimentación, les he mostrado el de generación, recolección. Es el que, para mi opinión, al combinar todo el poder de la electroquímica y todo el poder de las sondas de proximidad y la posibilidad de miniaturización de las puntas, es el que nos da el mayor versatilidad para poder diseñar experimentos. Muchas gracias. No, esto sí, por si quisiera les puedo mostrar incluso más. Es que nosotros vamos más lejos, ya hasta montamos el microscopio en una FM, podemos hacer las dos cosas. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo o alguien del chat quiere escribir alguna pregunta o hablar? Habilitamos. ¿Tengo una pregunta? Yo le comenté al profesor que, bueno, nosotros trabajamos en incorporación de aceros inoxidables. Los aceros inoxidables se corroen por picadura, como bien le mostró él, y también se ha demostrado que las inclusiones, que son, digamos, impurezas, que quedan en el metal, que es bastante normal que estén ahí. Sobre todo, vieron que hay un acero inoxidable que se usa para construcciones y otro que se usa para implantes, porque tiene menor grado, ¿no?, de impureza, justamente para evitar la corrosión. Al nitrurar, cambia obviamente la superficie del material y cambia también la manera en que el material se corroe. O sea, ¿tú crees que podríamos trabajar en el qué pasa realmente con las inclusiones cuando están en la capa nitrurada y cómo cambia la cinética en la superficie? Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que sí tengo algo de experiencia en trabajar con inclusiones, pero en este caso en aleaciones aeronáuticas, y ahí se desea que estén, porque favorece una mayor estabilidad mecánica. Pero claro, también son mayores focos de corrosión. Entonces, en esos casos nosotros hemos conseguido detectarlas y sacarles imágenes, pero claro, son recubrimientos que la mayor dureza la aporta la capa de óxido que forma el propio material.
y las hemos detectado con bastante tranquilidad. Incluso podemos detectar cómo segregan en diferentes proporciones, por ejemplo, en los procesos de soldadura de piezas. Básicamente lo que más hemos estudiado es la friction steel welding. Ahora mismo no sabría buscar el castellano para él, pero básicamente es que una pieza mecánica las va torsionando y forzando una dentro de la otra, y se obtiene una muy gran estabilidad sin usar clavos ni tornillos, que era lo que antes se hacía, y esos eran los grandes puntos de corrosión. Y se puede detectar cuáles son los sitios preferentes de corrosión y relacionarlos, porque no lo he mostrado, pero estas ondas las puedo convertir también en electrodos de un selectivo. Es decir, puedo detectar dónde hay un ion o dónde no hay otro. Y de esa manera detectar que se empobrecían en uno de los componentes de la aleación, había redeposición en otras zonas porque los cambios de la temperatura que se permitían la fusión, pero se depositaba en otros lugares, y se formaba toda una zona de transición, que era la zona afectada por el calor, que tenía diferentes propiedades químicas. Y nuestros resultados eran consistentes con lo que luego se podía encontrar con pruebas superficiales. El enfoque que tenemos en nuestro caso ahora es poder buscar cómo esas partículas, primero, qué penetración tienen esas capas. Evidentemente son mucho más delgadas que las que yo he manejado aquí. Trabajo con polímeros, me estoy moviendo con al menos 20 micras para arriba de espesores. En el caso de la nitrulación estamos hablando de partículas delgadas. En este caso, la potencialidad de que las inclusiones puedan seguirse encontrando y no estén tapadas es grande. Y este es el primer objetivo que buscaríamos, porque en principio deberíamos tener un sistema potencialmente reactivo que está con un medio que está en el aislante. Son pequeñas, pero son del orden de resolución que la microscopía electroquímica puede permitir, y a lo mejor en el límite de la vibración. Mi primer objetivo, que le he comentado a la profesora, es ser agresivo. Es decir, forzar al sistema para ver qué lo empiezo a ver. Básicamente se me ocurre que lo primero que haría es trabajar con ese material polarizado para obligarlo a que esté poco estable, sin llegar a la ruptura, pero que las inclusiones tengan que estar reactivas. Evidentemente mi objetivo no es ese, mi objetivo es utilizar la electroquímica como herramienta y no como artefacto del experimento. El deseo es poder ver cómo el sistema se corroe de forma arbitraria, pero ese sería también el primer objetivo, poder ver si esas inclusiones están. Luego ya podría ser otro objetivo, poder ver qué tan estable o qué tan adherente es esa película. ¿Por qué? Porque yo podría hacer el efecto de la última muestra. Puedo utilizar mi sonda como una especie de scavenger, como excavadora. Y de esa manera generar algún tipo de especie que localmente inestabilice la película de electrodos. Y ver si ese proceso sería comparable al que pueden tener las inclusiones pasantes. Es decir, yo creo que hay unos rangos de potencialidades que confieso que hasta ahora no hemos explorado, creo que nadie en este ámbito de la teoría. Yo les comento, digamos, a los estudiantes de ingeniería y a los ingenieros en general, que bueno, a los científicos a veces nos gusta saber por qué pasan las cosas, y los por qué son bastante profundos, y la verdad terminan en el nivel atómico molecular casi siempre. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo de ahí uno puede llevar las cosas a lo macroscópico de nuevo? Bueno, supongo que cuando uno entiende lo que está pasando, entonces puede hasta sugerir, bueno, para determinada aplicación el número de inclusiones debería ser menor que tanto. O puestos en determinado líquido, o sea, siempre se puede predecir el funcionamiento, vamos a decir, una vez que uno entiende lo que pasa. Y a veces para entender lo que pasa hay que ir a lo microscópico. O sea, no siempre un ensayo macroscópico, a lo que quizás los ingenieros estamos más acostumbrados, o sea, ponemos algo en cámara libre de salina, o mandamos algo a una máquina y forzamos que se rompa, o forzamos que se corroa incluso. A nivel macroscópico, no siempre es tan fácil, contamos ayer, cuando uno se encuentra con el muerto, ir para atrás y ver por qué se murió. O sea, entonces, estas técnicas serían tácticas en ese sentido. Por supuesto hay que saber química como sabe este señor, ¿no? O sea, no es que va a ir uno de nosotros a manejar el microscopio. Pero bueno, trabajando juntos, creo que se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Yo conozco muy malamente los materiales, por lo tanto es la combinación la que permite así. Y luego recuerden que muchos materiales
que es lo que les estoy mostrando, todo tiene un comienzo. Y a los procesos que vienen hasta materiales grandes, tienen un comienzo que generalmente es micro. Y puede ser una rendija, puede ser una fractura, puede ser una pequeña variación en el nivel del fluido que está generando una zona entre mareas, digamos de esa manera, usando el símil marino, que al que estoy más acostumbrado, que es en los lugares preferentes de corrosión. Usted puede tener una estructura enorme, pero si le falla por un punto, todo se va a la careta. Y generalmente esos procesos empiezan en escalas pequeñas. Y si pudiéramos actuar en ellas, podríamos controlar muchísimo más. Bueno, algo que también me sugirió el profesor, que nosotros no lo habíamos pensado, vieron que hay fenómenos que se llaman de tribocorrosión, porque o bien el desgaste acelera la corrosión, o bien la corrosión acelera el desgaste. Y él me propuso que se puede estudiar una superficie que tenga una raya, por ejemplo. Así como él contó que se puede incluir una raya, en realidad lo que el desgaste hace en una superficie es eso. O sea, es hacerle marcas. Entonces, ¿cuánto va a durar? Porque como decía él mismo, ¿no? El cliente, ¿qué quiere saber? ¿Cuánto va a durar? Bueno, ¿cuánto va a durar si este material es desgastado, rayado de alguna manera, y a su vez está en un ambiente corrosivo? Así que vamos a tratar de... Ahí no podríamos trabajar en tiempo real, pero básicamente un poco una medida de cuál es el umbral de desgaste. Exacto. Que habilita, digamos, la corrosión. Bien, se tenía rayado con los efectos propios del cubrimiento, no veía nada, tenía que rayarlo sí o sí, o lo hizo a propósito para ver. En aquella época realmente eso fue una colaboración y fue una muestra sobrante y no teníamos tiempo para encontrar cómo poderla caracterizar. Entonces fue la primera vez que dijimos, bueno, vamos a rayarla, aunque sea, no habíamos todavía fabricado una carga constante, un movimiento, algo que ya que hemos hecho después, pero por lo menos ver si el proceso tenía, incluso con ese proceso, heterogeneidad en su origen, que era básicamente lo que nos llamó la atención. Básicamente no es tanto la calidad de la imagen, por eso está publicado en un journal de muy poco impacto, y básicamente fue una conferencia en la que introduje el dato, pero básicamente para poner en evidencia de que todos los orígenes, y esta es mi hipótesis de trabajo, todos los orígenes de los procesos de corrosión son heterogéneos en su función. Y para ello sí sabemos que tienen un caldo de nano, pero no siempre están dentro de lo estocástico que son los sistemas, no van de cualquier manera, van organizados. Y hay unas zonas que se sensibilizan, otras que se detestan después. Hay materiales que las inclusiones nos dan las pistas, o los bordes de grano, o diferentes según el origen de corrosión que tenga el material, porque su microestructura ya es heterogénea. Pero hay materiales que muestran los mismos efectos. Tengo experimentos realizados con titanio puro. ¿Y dónde está la heterogeneidad? Microestructuralmente no la encontramos. Pero esos efectos, con menor amplitud, con menor frecuencia, pero están presentes. Bien. Bueno, vamos a agradecerle una vez más al profesor y terminamos aquí para cerrar también la grabación y conversamos en el laboratorio. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.